Estás a una sola decisión de manifestar ese gran deseo que va a cambiar el rumbo de tu vida totalmente. Ya no te vas a centrar en lo exterior, te vas a centrar en quién coge esa cámara, quién lleva a cabo esa estrategia de trading, quién lleva a cabo esa estrategia de marketing o esa venta, quién es esa persona, tiene más fe, tiene más hambre o se centra en la escasez. Imagínate cuando la hayas cumplido, cuando esa suerte divina haya venido a ti, pero esa suerte se tiene que crear, esa suerte te la tienes que merecer y tú puedes ser que tengas tus mejores acciones e intenciones, pero en el ser, en la vibración interna, en la fe, no estás siendo esa persona, porque no has cambiado de identidad. Es una decisión para pagar un precio que te va a cambiar de identidad, y ese precio a pagar es difícil, es nuevo y tienes que abrirte a la incertidumbre. Unas acciones que puede que no vayan directas a un resultado, pero que sí van a traer la vista a Dios. Vas a hacer un imán para que de todos los humanos que hay ahora mismo en el mundo, digan, este es mi hijo, ahí está, voy a darle esa suerte. Eso es lo que tú necesitas hacer. No necesitas centrarte en la vía, necesitas centrarte en llamar la atención de Dios. ¿Cómo llamamos la atención de Dios? En este vídeo te voy a dar las claves para que puedas hacerlo de una forma inevitable, porque tu salto cuántico no va a tardar un año, tu salto cuántico va a tardar un mes o menos. Una decisión aquí y ahora. Así que quédate hasta el final del vídeo. Ya sabes, abajo tienes mis redes sociales, me puedes seguir en Instagram, donde, bueno, cuento básicamente cómo es mi día a día. Ahora me encuentro en Asturias, pero hace poco estaba viviendo en Irlanda. Ese era el sueño que yo tenía de pequeñito. 2 años más o menos estaba viviendo en la casa de mis padres y mi gran sueño era viajar. Tenía traumas, inseguridades, vicios y conseguí arrancar de raíz esa versión inferior que estaba siendo y convertirme en la versión exitosa que a día de hoy ya ha cumplido algún sueño, como viajar al país de sus sueños y como ser como una especie de nómada digital, ¿no? Yo soy un rinoceronte, yo actúo con fe y abro el camino sobre la marcha. Así que quédate hasta el final del vídeo, van a ser unos puntos claves para que seas capaz de ver cuál es esa nueva versión que te está esperando. Porque si tú ahora mismo te conviertes en esa versión que tiene más fe, en esa versión que es capaz de pensar en grande, no centrarse en las consecuencias, sino centrarse en dónde está la oportunidad para dar ese salto cuántico. Cuando tú te centras en accionar hacia las oportunidades del salto cuántico, y vas hacia la suerte de Dios, no vas hacia la estrategia que puede crear tu mente racional, ahí se va a encontrar por añadidura, de una forma u otra forma, en algún camino que tú estés creando diariamente, aparecerá la suerte, aparecerá la bendición y ese nuevo rumbo que tanto estabas buscando, pues va a cambiar tu vida radicalmente. Hay muchísimas metas, muchísimos tipos de deseos, no importa, esto va a ser un blueprint para todo tipo de casos. Así que bienvenidos a este vídeo y vamos a por ello. Ahora sí, guerreros, espero que los que ya seáis veteranos en mi canal sepáis un poquito cómo hablo yo de la materialización. No hablo mucho de la ley de atracción, pero sí hablo de cómo cambiar tu realidad externa a partir de tu mundo interno. Y bienvenidos, estamos en este parque en Asturias, que es una locura. Ahora justo cuando empiezo a grabar este vídeo, a ver si me sale un poquito el sol porque se ha nublado, está lloviendo. Aquí se come muy bien en Asturias. Vamos a empezar porque tú te centras siempre en lo que viene externamente, pero siempre tienes que crear, no duplicar lo que hiciste. Cuando tú empiezas a crear una nueva acción a partir de una nueva vibración interna, es cuando va a suceder esa magia. Y tu conciencia te va a decir diferentes actos a hacer, que no van a traer un resultado específico, no va a ir directo. Te puede decir, cómprate esta silla y ponte a grabarte. Y tienes poco dinero, cómprate una pizarra y graba un vídeo. Y puede que tengas poco dinero, pero tienes fe, porque no sabes si ese resultado te va a traer una bendición directamente y hay un riesgo a pagar y hay que hacerlo, porque tú imagínate que para salir de tu cuarto, ahí se va a encontrar tu bendición cuando salgas de tu cuarto, pero antes de salir de tu cuarto hay diferentes obstáculos. Si tú no empiezas a quitar los obstáculos, ¿cómo quieres cuando Dios te llame a la puerta abrir la puerta? Exacto. Tú imagínate que yo grabo este vídeo en YouTube, pero sigo actuando desde la frecuencia y desde el plan de acción de que no lo voy a conseguir. En vez de decir, bueno, vamos a hacer una cosa, si yo sé que este vídeo va a llegar a muchísimas mentes, voy a ya crear e invertir en un link hacia mi página web o hacia mi curso o hacia mi asesoramiento o mi club Golden Warrior, aunque me cueste dinero, aunque ahora mismo no haya fruto. Yo ya estoy quitando los obstáculos, ahí viene el riesgo inherente. Es ese riesgo de decir, en 2 meses me voy a Irlanda, pues lo que voy a hacer ahora es comprar directamente ya el vuelo. Entonces, cuando tú directamente te centras ya en quitar los obstáculos y tienes fe en que la puerta se va a abrir y va a estar ahí Dios esperándote, ese es uno de los puntos fundamentales. Otro punto a tener en cuenta es desde dónde estás actuando. Porque esta es la clave, ¿vale? Si estáis atentos a esto, vais a poder cambiar vuestra vida. Yo hace un tiempo
estaba grabando vídeos y reels en Instagram y decía, joder, es que ¿por qué no me viraliza esta mierda? Yo es que para salir de todas las deudas que tengo, de todos los pagos, le debo no sé cuánto pasta a este mentor, la cuota de autónomo se me está subiendo aquí, luego tengo que hacer la declaración trimestral, todo me va a venir así, pa. Yo lo que necesito es suerte, hermano. Es que no sé cómo, pero lo que necesito es un salto cuántico. ¿Habéis visto? Ya estoy poniendo la mente en ese salto cuántico. No estoy poniendo la mente en vamos a salir del paso poco a poco, no. Porque tenía tanto que necesitaba poner mi marco mental y mi posibilidad y mi fe en un resultado que fuera cuántico, en un resultado que superara con creces el límite que mi mente tenía. Y lo que yo hacía era centrarme en el reel, en qué decir, en el script. Pero yo pensaba, pero estás siendo la misma persona que hace tiempo que consiguió los resultados pasados. ¿Por qué no te centras, en vez de lo que tienes exterior, en lo que tienes interior? En pagar ese precio interno, en convertirte en otra persona. ¿Dónde pones tu intención? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿En la persona, en la vibración o en lo que sucede a tu alrededor? En lo que tú ahora mismo ves que no está funcionando. Pero no está funcionando debido a que la persona que lo crea no funciona tampoco. Por lo tanto, céntrate en crear esa persona que funciona. Y mi conciencia me dice, Sergio, vamos a hacer una cosa. Hasta que tú no vendas, hasta que no consigas ese reel, vuélvete puto loco, córtate el pelo, ayuna hasta no hacerlo, no comas hasta conseguir esa meta y vuélvete esquizofrénico. Literalmente entré en una metamorfosis, cambié el ser a partir de ese mundo interior y llegó. No sé cómo llegó, pero apareció la suerte en mi vida porque fui capaz de hacer caso a eso que estaba internamente roto y que todavía tenía que curar y transformar. Este concepto lo vais pillando. Os voy a poner otro ejemplo. Yo he viajado por el mundo, en Irlanda, Asturias, Andalucía, Valencia, Granada, Almería, y he hecho un poquito lo que me ha dado la real gana. Y eso ha sido porque yo tenía una dificultad. Yo tenía pánico social. Y para poder viajar, yo lo que he hecho es saltar a diferentes ciudades, encontrar trabajo en un día, tener la capacidad de los agentes, de poderme mover, del network marketing, de encontrar trabajos de venta y vender servicios de otras personas, pero yo tenía pánico social. Entonces mi conciencia me dijo, Sergio, lo que vas a hacer ahora va a ser superar esa gran dificultad que tienes interna. Pánico social, no sabía hablar, era tímido. Entonces a partir de luego solucionar esa razón interna, convertirme en una persona carismática, que trabaja en trabajos de venta, que tiene don de gentes, a partir de ahí creé esa persona capaz de después poder viajar por el mundo y como que lo atraje. Pero yo al principio no sabía que iba a traer eso. Yo al principio no sabía que iba a empezar a vender y a hacer todas esas cosas que estaba haciendo, a cumplir sueños y a empezar a traer esta vida de ensueño, que ahora mismo ya tengo varios alumnos donde les estoy enseñando a autodominarse, les enseño a ayunar, les enseño a eliminar esos vicios, esos traumas que les están impidiendo dar el máximo en sus emprendimientos. Una chica está en un multinivel, otro tiene una agencia de día y todo en la esencia, los dos por ejemplo fuman tabaco. Eso se está limitando a esa persona que va a dar ese gran salto cuántico en su vida. Todo es en el ser, ¿entendéis? Y abajo vais a tener el link para que veáis mi Instagram y lo más probable es que podáis ver un poquito dónde está mi servicio ubicado. Y guerreros, tú vas a ser la persona que crea tu realidad. Por lo tanto, ¿por qué no nos enfocamos ya en centrarnos en esa vibración? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si tú realmente supieras que tus acciones van a tener resultados positivos, ¿cómo harías cada acto que tu conciencia te dice? Tu fe está apagada, tu fe no está en un incrementador alto, tu fe no está siendo una sustancia explosiva, está siendo una sustancia lívida, pequeña. Tú tienes que eclosionar, tú tienes que pensar siempre en grande en cuanto a la persona que quieres ser y convertirte. Pensar en cómo haría, cómo actuaría esa persona que ya lo ha conseguido, que está arriba de la montaña, que ve la visión desde lo grande, no desde lo pequeño. Y esa es la clave, realmente. Cuando tú eres capaz de quedarte inmerso y escuchar esa voz que te va diciendo de repente cada pasito a hacer. Porque tú no vas a avanzar hasta que no cumples esa meta, ese deseo que quieres manifestar. Puede que sea pequeño, puede que tú ahora mismo estés en casa de tus padres y quieras avanzar en tu proyecto, en tu marca personal, o tienes un curso de trading, de dropshipping, pero todavía estás vibrando en una frecuencia que no puede alcanzar ese gran sueño, cumplir esas metas y obtener esos resultados. Puede que te esté llamando, tienes que esclarecer, tienes que limpiar toda esa basura y todo ese ruido que tienes ahora interiormente. Si tu mente te está diciendo proyéctate a los resultados porque ve ahora tu realidad y no los estás obteniendo, pero tu corazón te está diciendo ten fe, sientes ansiedad de la incertidumbre y conviértete en una persona diferente. Puede que te tengas que centrar en eso solamente y luego crear un plan de acción a esa meta que tu corazón te está diciendo.
Porque tu nueva versión puede que no se encuentre ahora mismo en el ambiente que estás viviendo. Puede que te esté diciendo, vete fuera de tu país. Ahora quiero que pienses, ¿cuál es esa pequeña meta que te está diciendo tu conciencia? ¿Dónde se encuentra esa nueva versión de ti mismo? Y tienes que ser consciente de que tu nuevo yo inferior, o sea, tu yo inferior, está ahí. Lo tienes ahí. Entonces, ¿cómo podemos eliminar ese yo inferior y convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos? Y la vida va a ser este juego, ese equilibrio, de conectar con lo que fuimos y lo que tenemos que ser. Porque nunca eres. El ser en el momento presente no existe, es gravedad cero. Pero lo que fuiste y lo que puedes ser es tu chance, ahí estás. Y tú tienes la capacidad de accionar. Cuando tú accionas por el espíritu y te deshaces de las fábulas mentales, de las expectativas, y cortas el vínculo a lo que pueda suceder fuera, expandes tu mente. Porque viene una consecuencia, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Entonces te sales ya de las acciones actuadas por tu conciencia y por tu espíritu. Ahora te metes en una mente que proyecta hacia lo pequeño, como que te empequeñeces en la mente, cuando realmente tienes que expandir, tienes que respirar y dejar de pensar en cómo voy a pagar esta cuenta. Joder, ahora cómo reaccionas, ¿no? La muela, tal, tengo que, hostia, otro pago más, hostia, tengo que terminar de pagar esto a este mentor, ahora tengo que pagar la renta, joder, no llegan ventas y he dicho que voy a comer todos los días en un restaurante y tengo que vender porque si no, no como. ¿Has visto? Tu mente se proyecta ahí. Y luego, ¿cuál es el mayor error? Que viene la prisa, te muerdes los labios y sigues actuando, intentando cambiar las formas del puzzle, pero el que crea el puzzle es la misma persona, porque te entra la prisa y no te estás centrando en lo realmente importante y se te escapan las oportunidades. Y tu conciencia te dice actos directamente para que hagas, para que hoy te centres en algo que si lo haces bien y actúas con fe, va a crear y va a hacer que llegues a ese destino y te va a bendecir porque Dios todos tus pasos y Dios es consciente de todos tus esfuerzos. No te quita esfuerzos, pero si tú haces esfuerzos como el minero que se queja, ese esfuerzo no le vale a Dios. Dios quiere que te esfuerces, que seas tenaz, pero con fe. Si no, no vale. Si no, no te lo va a tener en cuenta. Y si tú quieres ir en una carretera y a lo largo ves que no ves la nada, porque es una carretera que va así, está ondulada, pero tú sabes que tienes que llegar a tu destino final y se encuentra allí a lo lejos. Lo único que puedes hacer es seguir caminando. Pero la gente no es capaz de aguantar la incertidumbre de caminar hacia un destino que no está claro. Pero Dios es tu guía. Y ahí está la verdadera prueba. Cuando tú estás en las tinieblas, cuando tú tienes que luchar contra esa incertidumbre, porque en esa incertidumbre eres vulnerable a tu yo inferior, eres vulnerable a quedarte amarrado en las expectativas mentales, quedarte amarrado en las consecuencias, quedarte amarrado en el ¿y si no lo consigo? En el ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a poner esta acción que me está pidiendo Dios? Pero tu siguiente salto se crea, literalmente. Tu siguiente salto se crea, es una decisión que tú tienes que tomar ahora. ¿Cómo actuaba esa persona pasada? ¿Qué acciones puedes hacer que te acerquen y que aumenten las probabilidades? Puede que sea invertir en un editor para que te haga mejores miniaturas. Pa. Puede que sea ser más escrupuloso y ponerte una tarde a ver y que se te pire la pinza qué vídeos son totalmente virales para copiar el formato. Puede ser que sea invertir en un nuevo micrófono porque tienes una nueva idea de vídeo y quieres petarlo. Pero viene siempre sí. Joder, y si invierto en este micrófono y luego el vídeo no me funciona como yo esperaba que me iba a funcionar, eso es lo que tú tienes que cortar. Tienes que empezar a hacer cosas porque te dan miedo. Cuando llegue esa duda, eso estás en buen lugar. Cuando te llegue esa sensación de escasez, eso es que tienes que ir por ahí. Cuando te llegue ese miedo de no saber si invertir porque y qué resultados me traerá, es ahí cuando tienes que invertir, ¿comprendes? Y desapegarte, porque siempre la bendición vendrá con un nuevo camino. Lo que tú hiciste ayer que te trajo resultados no te va a traer resultados hoy. Siempre va a ser un proceso interno de introspección, de volverte a adentrar en eso que te funcionó, de volverte a adentrar en eso que te hizo funcionar. Pero lo que te hizo funcionar no es la estrategia, lo que te hizo funcionar es el estado interno de creatividad, de que te tenías que transformar y estirar el ser. Eso es lo que te trajo el resultado, porque Dios lo vio, aunque tú no fueras consciente. Si realmente has manifestado algo importante en tu vida y que parecía imposible y no sabes cómo lo has conseguido, eso es porque inevitablemente, aunque tú no saberlo, has estirado el ser. Te has convertido en esa persona antes de que viniera a ti. Entonces, cuando de repente ya eres esa persona, Dios se da cuenta, porque ahora estás brillando y te planta la suerte. Por eso a veces va un poco con lag. Pero es que te lo vuelvo a repetir, tu vida de ensueño, tu gran salto cuántico, ese deseo que quieres manifestar, es que te queda muy poquito para hacerlo. Te queda muy poquito para conseguirlo. Estás a esto.
Estás a esto de que se te vuelva a pirar la pinza, de que vuelvas a transformar, entrar en esa metamorfosis y ahora lo consigas y aparezca. Y al principio los resultados pueden ser muy pequeños, pero van a aparecer. Y por eso no tienes que rendirte, porque es una cuestión decisional. Los tiempos de Dios son perfectos y eso lo habrás oído en muchísimos vídeos. Pero si tú cuando estés a punto de conseguir esa mierda que tanto quieres, te rindes, te vas para atrás y vuelves a la vibración de ese yo inferior, actúa desde la escasez, que actúa desde el proyectarse a lo que no quiere que suceda, nunca en tu vida lo vas a conseguir. ¿Cómo aclarar tu mente? Tienes que ser y encontrar esa sensibilidad interna. Tienes que orar, hermano. Tienes que mirar para adentro. Tienes que dejar de mirar para afuera. Esto es una danza, ¿entiendes? La vida es una danza que siempre se tiene que autodescubrir. Porque no es la coreografía. No es la coreografía. Es quien decide bailar aún no teniendo coreografía hasta que la coreografía. Pero ese lapso entre que aparece y no aparece es tu demonio. Ahí es donde empieza la guerra, ahí es donde están las tinieblas. Cuando todo es oscuro, pero tú sigues andando. Cuando hay una carretera y el pájaro y las sirenas y todos te empiezan a llevar para llevarte al bosque, pero tú no, tú te mantienes fiel, te mantienes cauto, aquí, continuando. Y si no hubiera ningún ruido, literalmente, entre tú y tu meta, y si solamente estuvieras tú y eso, por eso un gran tip es ayunar. Si tú ayunas hasta la consecución de esa meta y no te distraes con cosas del samsara, pero para eso tienes que llegar a un nivel de autodominio alto, porque eso es lo que le pasa a la gente, está haciendo una tarea que no le funciona y de repente vamos a tomar azúcar, o de repente vamos a hacernos una paja, o de repente vamos a comer, pero tú sabes que ahora mismo tienes que hacer eso, no hay otro momento. La manifestación surge ahora, la incertidumbre surge cuando nadie se esperaba que iba a aparecer, pero tú estabas ahí fiel, esperando a que viniera el tren, siguiendo accionando, preparado con tu maleta, preparado para el éxito, preparado acción tras acción, tras acción, tras acción, tras acción. Y recordar, lo que estamos buscando es tirar a la diana del 1000, no tirar al 7. Es decir, tú quieres obtener una venta en tu coaching de 3 cifras para que te saque de esa deuda que tienes y te estás centrando en vamos a hacer una venta. ¿Cómo puedo hacer para hacer una venta? ¿Ves? Te centras en lo externo. Pero tu conciencia, tu yo superior, se está centrando en el camino, no en el resultado. En el camino que inevitablemente, si ese camino funciona, no sé cómo, pero si ese camino funciona, va a suceder. Si tú ahora mismo dices, vale, no tengo ventas de coaching, vale, ¿qué camino, qué forma que si ese resultado funciona, que claro, pero para llegar a eso tienes que tener fe, inevitablemente venga esa venta y muchas más, vale. Y si ahora mismo hago un reel de 1000 millones, de 4 millones, que realmente aporte valor y sea viralización buena, ahí viene la venta, ¿entiendes? Te centras en un camino desde la visión de la persona que ve la montaña desde arriba, no desde abajo. Ese camino es lo que va a manifestar tu deseo, porque ese plan solamente se consigue con fe. Cuando yo estaba en casa de mis padres y quería encontrar un trabajo fuera de una ciudad para independizarme a esa otra ciudad, mi plan de acción al principio era muy complejo, pero después cuando tuve la fe y sentí las emociones de esa persona que ya estaba plantada en esa ciudad, solo, sin sus padres, sin su familia, todavía no había asumido ese riesgo de estar yo solo y asumir esa soledad. Inevitablemente el plan fue muy rápido. Encontrar un trabajo desde casa, ir allí, pasar la entrevista, hacer la mudanza. Ahora, ¿cómo encontré el trabajo? Desde casa, si nunca lo había hecho. Ahí había una barrera de lo imposible. Ahora sé cómo hacerlo, ¿no? Pero antes, cuando tú quieres manifestar algo nuevo, hay una barrera que es imposible. Pero el plan fue directo, encontrar un trabajo desde casa. Si encuentro un trabajo desde casa, puedo independizarme a esa ciudad. Ese es el gran plan, el camino, que inevitablemente si lo consigues, surge. Y para cumplir ese camino, ese punto A, ese ABC, necesitas fe, una fe insana y una acción alineada. Que solo sea eso, que actúes de esa forma y vendrá por añadidura. Porque ahora estás creando esa persona que ya vive allí. Por lo tanto, ya te sientes encima de la montaña. Entonces, cuando actúas, aunque tú no estés actuando pensando cuando estás buscando ofertas, haciendo cartas de presentación a empresas, aunque tú no estés pensando en el resultado que te va a dar, estás total alineado porque no sabes cómo lo vas a conseguir, ¿entiendes? Entonces, cuando tú no sabes cómo vas a conseguirlo, cuando tú no sabes cómo va a ser la estrategia, pero sí sabes que ese es el camino, solo te queda actuar por intuición. Esos actos de conciencia, uno tras otro sin perder la fe, volviendo al centro,
día tras día, segundo tras segundo, sin parar, aumentando el ritmo. Cuando quieres salirte de ese flow, cuando empieza a llegar esa sensación de escasez, de que lo que estás haciendo no te va a traer resultados positivos, aumentas el ritmo. Esa es la clave realmente de la manifestación, literalmente, porque así rompes la barrera de lo imposible. Y después vas a sentirte reventado, vas a sentir que lo has dado todo, vas a sentir como un guerrero que acaba de terminar la batalla y no sabes si ha salido victorioso o no de la guerra. Y de repente, ¡pa!, en ese último alarido cuando te quieres rendir y perder tu fe y la sigues manteniendo, de repente, ¡pa!, se concilia Dios contigo, te lo da. Y de esa etapa oscura que habías pasado de tinieblas, donde tu fe era intacta a pesar de la tiniebla y de la oscuridad, ahora se crea la primavera. Todo es una cuestión de estaciones. Y tienes que amar la estación de la guerra. Tienes que mirarte en perspectiva y decir, pero no tengo nada que perder. ¿Qué voy a perder? Si no cumplo ese deseo, ¿qué tengo que perder? Literal. Si tú no manifiestas esa vida que quieres, ese deseo que quieres, esa meta que tanto añoras, ¿qué tienes que perder, hermano? Si tu vida es una miseria, si no cumples lo que tu alma quiere que cumplas. Si Dios te ha puesto eso es para que lo cumplas. Entonces, ¿qué temes perder? Volver a tu vida pasada, pero si es mediocre. Y piensa, todo ese intento con fe, en el que te has arriesgado, en el que has sentido emociones, en el que has sentido miedo, ya te ha hecho crecer como persona. Mira para atrás. Todo ese riesgo que has puesto y no has obtenido resultados te ha hecho ver la vida de diferentes formas, te ha hecho un poco ir escalando la montaña. Estás muy cerca de ver la montaña desde arriba y convertirte en esa persona que lo atraiga inevitablemente, literalmente. Entonces, ¿qué tienes que perder? Yo siempre miro esa perspectiva, ¿no? Miro para atrás y digo, si tengo dudas de esto, si esto me da miedo, si esto es un enfrentamiento, tengo que amar este proceso, porque esta etapa es la que está poniendo a prueba mi fe para conseguir esa mierda que tanto quiero y manifestarla antes, cuanto antes. Y no es que venga gradualmente, viene en forma de explosión, es una eclosión, porque tú te has mantenido, tú has vibrado hasta que de repente el globo ha explotado. No has estado viéndolo así, venga va, cómo vamos a explotarlo. No, tú has sido esa persona que no ha parado de vibrar el globo. Eso es la manifestación. ¿Te ha quedado claro, hermano? ¿Te ha quedado claro? Literal. Y yo cuando tenía la agencia de captación y ayudaba a la gente a encontrar trabajo, a independizarse, venía por añadidura porque me enfocaba en el ser. ¿Quién es esa persona que está actuando al buscar un trabajo, que procrastina, que todavía tiene miedo a darlo todo y a ser carismático en un local, que no entra en ese local por la vergüenza del que le dirán, que sus emociones bajan y pierde la creencia de que ese trabajo está esperándole ahí, pero quitando la agencia de captación? Si tú quieres eliminar un vicio, si tú quieres obtener resultados en tu negocio, escríbeme en Instagram, porque de esta forma, autodominándote y entendiendo la clave de la manifestación, vas a explotar tus resultados, porque todo es desde qué frecuencia. Si actúas desde esa sensibilidad, desde ese espíritu, desde esa intuición y eres capaz de escucharla, abrazarla y orarla y actuarla diariamente. Porque si tú te olvidas de esa frecuencia que te trajo a donde estás ahora mismo, literalmente tú naciste y tenías esa frecuencia, pero te hiciste adulto y empezaste con la mente racional a intentar manifestar desde la... Es que no tiene sentido. ¿Por qué intentas manifestar desde un pensamiento que no es real? ¿Por qué no intentas manifestar desde la acción? Si todo el tiempo que tú gastases en pensar en hipótesis, en mierdas, lo enfocases en una acción alineada desde la intuición, desde la incertidumbre y desde el no plan, porque estás actuando hacia eso, con los ojos tapados, pero actúas, ahí está, ahí lo tienes, hermano. Tú tienes que avanzar, ¿entiendes? Pero claro, si tú avanzas como un perro sin cabeza, sin fe, estás intentando ir de A a B, pero estás dando vueltas en el mismo círculo, no estás avanzando. Por eso tienes que, no es actuar desde la mente, es actuar desde la intuición, desde la fe, y sentir a cada segundo que lo das todo. Cada palabra de este vídeo siento que te va a cambiar la vida. Así que manda este vídeo a quien quieras y sepas que también le va a cambiar la vida. Escríbeme por comentarios de dónde me estás viendo. Yo creo que, guerreros, hay gente en todo el mundo ahora mismo. Creo que hay mucha gente de Latinoamérica, pero creo que más o menos 40% de la gente es de España. Pero claro, es que Latinoamérica es gigante, ¿sabes? La comunidad hispana en Latinoamérica es inmensa, realmente. Guerreros, literalmente, ya lo último que te tengo que decir es que esa nueva versión va a venir con nuevas acciones, con nuevos comportamientos, con nuevas intenciones, con nuevas formas de ver lo mismo que veías, pero con otros ojos, desde otra altitud de la montaña. No hay más. Ahí radica el salto cuántico. Es una decisión enfocada en dónde está la intención, dónde está la forma y dónde está la persona que hace esa forma. Pero si el resultado, si tú sigues apegado en la montaña que tienes enfrente, en vez de abrir la perspectiva de tu mente, de abrir tu marco mental a la visión más grande, a ese camino que haga traer la suerte de Dios, la eclosión, la explosión, porque lo que tú necesitas literalmente para manifestar eso es suerte. Es suerte.
Pero la suerte de Dios se crea cuando tú tomas una decisión tan grande que haces que como un agujero negro venga a ti y se siente imanizada, porque ahora brillas, ahora estás ahí, ahora Él te está mirando, literalmente, porque estás convirtiéndote en otra persona. Si tú no te conviertes en otra persona, vas a seguir actuando de la misma forma. Pero esto quiero pasarlo a lo práctico, ¿entendéis? Porque quiero que lo entendáis de forma práctica en tu vida. No es cuando yo estaba grabando Reels antes de que mi Instagram empezase ya a viralizarse, reaccionar, a crear una comunidad ya potente en Instagram. Yo estaba pensando todo el rato en lo exterior, en la mente. No estaba accionando de una forma diferente. Y de repente vino a mí una decisión. ¿Quién es quien coge la cámara? ¿Quién es quien coge la cámara? Y pensé, si tú imagínate que te tiras 33 días ayunando y lo dices al mundo, ahora esa persona es viral. Ya no es cómo viralizar, me centro en lo externo, en la estrategia. No, ahora soy yo el ser que atraigo. Imagínate, ¿no? Un hipotético caso. Ahora, esa vibración desmedida que tú estás generando por la persona nueva que estás creando, estás atrayendo un movimiento nuevo a tu vida, estás atrayendo una sensación nueva, una vibración nueva, una forma de actuar nuevo, una incertidumbre nueva, y te mantienes en la fe. Y cuando no llegue, sigues orando. Confío en ti, dime la próxima acción, Padre. Y abres nuevos caminos, pero siempre enfocado en el camino que va a explotar la suerte de Dios, no en el camino que te va a dar ese pequeño resultado que tu mente proyecta desde la pequeñez porque tiene una consecuencia ahora mismo en tu vida. No, 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 el pa, ¿entendéis? El pa, el cumplir, el manifestar este deseo al máximo. Para eso te tienes que convertir en esa persona al máximo. Y se tiene que notar en tu forma de hablar, en tu forma de comunicar, en tu sabor, en las sensaciones que te transmites a ti y a los demás. Ese cambio es constante. Cuando tú haces ese cambio, inevitablemente entras en un estado de ir bajando poco a poco. Entonces tienes que volver a crear ese cambio. Tienes que volver a crear esa persona. Hay un border collie ahí haciendo cosas de perro. ¿Entendéis lo que os digo, guerreros? Y eso es como yo hago con mis clientes. Me enfoco en cuál es la razón interna por el cual... Así es como yo lo hago con... Es que ha venido el border collie. Así es como yo hago con los clientes. Me enfoco en cuál es esa debilidad. ¿Por qué no puedes dejar el tabaco? ¿Por qué no puedes convertirte en esa persona que opera a la frecuencia que quiere operar para cerrar la cartera de clientes que quiere cerrar en su agencia de IA? ¿O por qué no eres la persona capaz de dar el testimonio a tu empresa de multinivel y atraer a más gente a tu red? Porque todavía está ese yo inferior, todavía estás siendo una persona que no actúa desde esa frecuencia. Por eso es un hachazo en mi intensivo, ¿entiendes? Por eso mi intensivo es un hachazo, porque corta esa frecuencia. Aniquilamos esa frecuencia. Todas las mañanas entras en una eclosión, te enseño a sentir ese espíritu. Y cuando tú puedes actuar por el espíritu, ahora eres intuitivo, ahora sientes cuál es ese acto a hacer, cuál es esa decisión a tomar, cuál es ese hábito nuevo que tienes que incrementar en tu vida para convertirte en esa persona nueva que atraiga ese resultado y que manifieste ese deseo. Carlos, el otro día, con una llamada, aclaré toda su mente, porque eso es lo que le pasa y lo que te pasa a ti como emprendedor, que empiezas a actuar desde la escasez baja pero desde el pensamiento alto y tienes que hacer todo lo contrario. En este intensivo yo aclaro tu mente diariamente para que no haya pensamiento, sino una vibración alta, que ahora crea esas acciones intuitivas que desencadenan en la manifestación de tu deseo de forma inevitable. Porque si tú cambias la forma en la que actúas, vas a cambiar en la forma en la que obtienes resultados. Así que lo voy a dejar por aquí. Abajo tienes todos mis links para acceder a mi club, para acceder a mi Instagram. Nos vemos dentro, guerreros. Empezamos dentro de poco el intensivo 66 días. Así que si quieres entrar, comenta la palabra club en mi Instagram, mándame un mensaje y vamos a reventar tu cambio. Te quiero, guerrero.